Bienvenidos a Descansa Conciencia. Esta noche dirigiremos nuestra atención hacia estructuras que desafían el tiempo, las pirámides de Egipto. Estas maravillas de la ingeniería no son solo montones de piedra, son el epítome de la estabilidad matemática, la precisión astronómica y el anhelo humano de permanencia. Para los antiguos egipcios, estas estructuras eran máquinas de resurrección, un punto de ascenso hacia las estrellas. Para nosotros, son la garantía de que el ingenio y el orden pueden crear algo que resiste el caos de los milenios. Encontrarás tu descanso al contemplar la inmutabilidad de sus ángulos y la solidez de sus cimientos. Antes de adentrarnos en la gran galería y las complejas ecuaciones que las sostienen, si el pensamiento de la alineación estelar o la explicación del uso del plomo y el mortero te proporciona un instante de paz, por favor, suscríbete al canal. Al unirte a nuestra comunidad, garantizas que estos viajes nocturnos de conocimiento y serenidad sigan llegando a tu refugio. Si ya formas parte, déjanos un comentario aquí abajo. Cuéntanos, ¿qué aspecto de la ingeniería antigua te resulta más interesante? ¿Es la resistencia del material? ¿La precisión de la geometría? Tu curiosidad es el pulso que guía estos guiones. Y finalmente, un me gusta a este video es nuestro engranaje, ayudando a que este mensaje de calma histórica fluya hacia otras personas que buscan descansar. Ahora, mientras te ajustas y te permites relajar cada músculo, vamos a preparar la mente para la era de las pirámides. La era primordial, el Imperio Antiguo. Las pirámides más icónicas, incluidas las de la meseta de Giza, fueron construidas durante el Imperio Antiguo de Egipto, una era de estabilidad, riqueza y centralización política que abarca aproximadamente desde el 2686 a.C. hasta el 2181 a.C. Este periodo, también conocido como la era de los constructores de pirámides, fue el apogeo del poder faraónico, donde el rey era visto como un dios vivo, el enlace directo entre el cielo y la tierra. La concepción de la pirámide no fue un invento repentino, sino el resultado de una lenta evolución arquitectónica y teológica. El precursor directo de la pirámide fue la mastaba, una estructura rectangular de adobe o piedra con lados inclinados y un techo plano, construida sobre una tumba subterránea. La mastaba representaba el montículo de tierra primordial que emergió de las aguas del caos, Nun, al principio de la creación, según la mitología heliopolitana. El viaje hacia la forma piramidal buscó perfeccionar esta simbología. La primera piedra, la pirámide escalonada de Djoser. La historia de la gran arquitectura de piedra comienza con la pirámide escalonada de Djoser en Sáqqara, construida alrededor del 2607 a.C. para el faraón Djoser de la Tercera dinastía. Este fue un salto monumental en la historia de la ingeniería. Su arquitecto, el legendario Imhotep, considerado el primer arquitecto, médico y visir cuyo nombre conocemos, tuvo la visión de apilar 6 mastabas de tamaño decreciente, una encima de la otra. La pirámide escalonada tiene una altura de unos 62 metros y fue la primera estructura monumental de piedra completamente tallada conocida en el mundo. La elección de la piedra caliza en lugar del barro cocido garantizó una durabilidad nunca antes vista. El diseño escalonado no era simplemente arquitectónico, era profundamente simbólico, representando una escalera masiva que permitía al alma del faraón ascender desde su tumba terrenal para unirse a las estrellas imperecederas del norte. Esta estructura fue el primer acto de una búsqueda constante de la eternidad a través de la forma geométrica. El viaje de la arquitectura egipcia hacia la forma definitiva de la pirámide fue una búsqueda de la perfección geométrica y teológica impulsada por una sola dinastía y un único faraón. La pirámide escalonada de Djoser fue la rampa hacia las estrellas. La siguiente etapa requería que esa rampa fuera una superficie lisa y continua, un símbolo terrenal del rayo de sol petrificado que descendía desde el dios solar Ra. La transición de la escalera a la pendiente perfecta fue la curva de aprendizaje de ingeniería más intensa del Imperio Antiguo. El gran experimentador, faraón Sneferu. El faraón Sneferu o Snofru, fundador de la Quarmao dinastía, alrededor del 2613 a.C., es a menudo considerado el mayor constructor de pirámides de la historia egipcia. Su reinado fue la época de la experimentación, y su legado está marcado por 3 pirámides masivas que, combinadas, contienen un mayor volumen de piedra que cualquier otra construcción individual,
incluida la Gran Pirámide de Giza. Sneferu es el tranquilo recordatorio de que la excelencia es el resultado de la persistencia y la corrección de errores. La masa total de las 3 pirámides principales de Sneferu, Meidum, Akodada y Roja, se acerca a los 3.3 millones de metros cúbicos de piedra, un testimonio del poder organizativo y de la estabilidad económica de su reinado, una época de paz que permitió la movilización masiva de recursos y mano de obra. La lección de Meidum. El riesgo del ángulo 55-150. La primera pirámide que se le atribuye a Sneferu es la de Meidum, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Giza. Aunque pudo haber sido iniciada por su predecesor, Huni, Sneferu fue quien supervisó la transformación crucial de la estructura. Originalmente, Meidum fue concebida como una pirámide escalonada de 7 y luego 8 niveles, una ampliación directa del modelo de Djoser. La pirámide se construyó mediante un sistema de capas concéntricas, inclinadas hacia adentro para mejorar la estabilidad. Sin embargo, Sneferu tomó la decisión radical de convertirla en una pirámide verdadera de caras lisas, cubriendo los escalones con una gruesa capa de piedra caliza de Tura, la misma piedra blanca utilizada en Giza, y rellenando los vacíos. El problema residió en el ángulo de inclinación elegido para esta cubierta final, que se fijó en un ambicioso, pero fatal, 50-150, casi idéntico al que Khufu usaría con éxito décadas después. Estudios modernos sugieren que el terreno circundante era inestable, pero el factor de colapso principal fue que la capa de revestimiento exterior fue colocada sobre una base de escalones previamente construidos sin una base de roca sólida que la sostuviera, y el material de relleno entre las capas no tenía la cohesión suficiente para soportar el peso de las piedras del revestimiento. El resultado fue un colapso masivo de la capa exterior, probablemente durante una etapa posterior de la construcción o poco después de su finalización. Hoy en día, la pirámide de Meidum se asemeja a una torre de 3 niveles rodeada por una gran duna de escombros. La base de estos escombros, o talus, se extiende por unos 200 metros alrededor del núcleo. Este fracaso es un recordatorio arqueológico de que cada triunfo de la ingeniería está cimentado en el aprendizaje derivado de un riesgo calculado. La pirámide Akodada. Corrección a mitad de obra, 54-43. El segundo y más famoso experimento de Sneferu es la pirámide Akodada, o romboidal, construida en Dahshur. Esta pirámide, datada alrededor del 2600 A.C., es la prueba más tangible de que los ingenieros egipcios estaban aprendiendo en tiempo real sobre la mecánica de suelos y la distribución de carga. El plan original de la pirámide Akodada era construir la primera pirámide verdadera, de lados lisos, con un ángulo de inclinación de 5,427. Sin embargo, cuando la estructura alcanzó una altura de aproximadamente 47 metros, alrededor del 47% de su altura final de 105 metros, comenzaron a aparecer grietas y señales de inestabilidad en las cámaras internas, y la subsiguiente reevaluación estructural aconsejó un cambio drástico. La solución fue reducir inmediatamente el ángulo de construcción de 5,427 a 43,22. Esta reducción abrupta no solo redujo la altura total planificada, sino que también ensanchó la base y distribuyó el peso de manera mucho más efectiva sobre el terreno subyacente. El resultado es su forma única, una inclinación inferior más pronunciada y una inclinación superior más superficial. Los datos clave de la pirámide Akodada son: base, 188.6 metros por 188.6 metros. Altura original planificada, a 54, 125 metros. Altura final real, 105 metros. Volumen, Inpewin, 237.000 metros cúbicos. Cámaras. Contiene 2 cámaras internas separadas, cada una con su propia entrada desde lados opuestos, norte y oeste, lo que refleja la complejidad experimental de su diseño. La pirámide Akodada es la única pirámide egipcia que conserva casi intacto su revestimiento exterior de piedra caliza de Tura hasta la base, ofreciéndonos una visión rara de cómo se veían originalmente las pirámides de Giza, pulidas y brillantes. Su existencia es una lección de humildad y adaptación, un monumento a la ingeniería que corrigió su error. El triunfo en Dahshur, la pirámide roja 4.322,
Tras el colapso de Meidum y la corrección forzosa de la pirámide acodada, Sneferu ordenó una tercera pirámide, también en Dashur. Esta vez, aplicando las lecciones aprendidas, se atrevió a construir desde el principio con el ángulo de estabilidad comprobada, 4T322. El resultado fue la pirámide roja, llamada así por el tono rojizo de la piedra caliza local que compone su núcleo. Se completó alrededor del 2590 a.C. y es considerada la primera pirámide verdadera, de lados lisos, y exitosa de la historia egipcia. Ángulo de inclinación, 4T322. El mismo ángulo utilizado para la parte superior de la pirámide acodada. Base, 220 metros por 220 metros. Altura, 104 metros. Volumen, 1.694.000 metros cúbicos. Aunque es solo un metro más baja que la pirámide acodada, su base es mucho más amplia, lo que le confiere un volumen colosal. La pirámide roja fue el triunfo del ensayo y error. Su geometría no busca la altura, sino la estabilidad a través de la distribución de masa. El ángulo bajo y la gran base proporcionaron una garantía estructural que los ingenieros de Sneferu necesitaban desesperadamente. Es la calma de la solución, el precursor directo del éxito de su hijo y heredero, Khufu, en Giza. La proporción de la base a la altura se convierte aquí en la constante que define la ingeniería de la Kirbune dinastía. Tras la exitosa experimentación de Sneferu, el escenario estaba listo para la construcción más monumental de la historia antigua. Su hijo y sucesor, el faraón Khufu, o Keops, de la cuarta dinastía, heredó un conocimiento de ingeniería consolidado y la capacidad logística para llevarlo a su máxima expresión. La Gran Pirámide de Giza, originalmente llamada Horizonte de Khufu, no es solo una tumba, es un acto de suprema certeza geométrica y un monumento a la estabilidad faraónica. La Gran Pirámide de Khufu, el epítome de la constancia. La Gran Pirámide, construida alrededor del 2560 a.C., fue la estructura artificial más alta del mundo durante casi 3.800 años, hasta la construcción de la Catedral de Lincoln en el siglo IV de Cristo. Esta permanencia es la prueba definitiva de la solidez de su diseño y construcción. Los datos fundamentales de la Gran Pirámide son una lección de escala y precisión. Altura original, 146.6 metros. Ahora 138 metros debido a la pérdida del piramidión y el revestimiento. Longitud base original, 230.3 metros, promedio de los cuatro lados con una variación de menos de 6 centímetros. Volumen total, aproximadamente 2.58 millones de metros cúbicos. Bloques de piedra, contiene alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito, con un peso promedio de 2.5 toneladas por bloque. La precisión de la orientación de la Gran Pirámide es uno de sus aspectos más tranquilizadores. Sus cuatro lados están alineados con los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, con una precisión de solo 3/60 de un grado, 3 minutos de arco. Esta increíble exactitud se logró mediante técnicas astronómicas que probablemente involucraban la observación de la posición de las estrellas circumpolares, que nunca se ponen. Un proceso que garantizaba que la estructura estuviera perfectamente anclada al orden celestial. La garantía de los cimientos y la geometría. La base de la pirámide fue nivelada sobre la roca madre de la meseta de Giza con una precisión de menos de 2.5 centímetros, a lo largo de toda su extensión de más de 230 metros. Este logro de nivelación masiva se logró mediante el uso de canales de agua, plomadas y niveles. La estabilidad de la estructura es intrínseca a la uniformidad de su base. El ángulo de inclinación de la Gran Pirámide es de 551, un retorno al ángulo ambicioso que colapsó en Meidum, pero que aquí funcionó debido a la experiencia técnica consolidada y una ejecución precisa desde el primer bloque. Este ángulo se acerca mucho a la proporción pi y el número áureo, pH, lo que sugiere que los constructores poseían un profundo conocimiento de las matemáticas que regían la estabilidad geométrica. La relación de la apotema, altura de la cara, con la mitad de la base es de 1/108, un número que se corresponde con la proporción áurea. Esta inclusión de una proporción trascendente en la arquitectura no es solo estética, es una garantía matemática de la perfección percibida en la estructura, diseñada para ser inmutable. El sistema interno, cámaras de descanso.
El sistema interno de la Gran Pirámide es el más complejo de Egipto, reflejando múltiples cambios de plan durante su construcción y proporcionando un recorrido sereno por la maestría de la albañilería. Cámara subterránea, excavada en la roca madre debajo de la pirámide, fue probablemente la cámara funeraria original, abandonada en favor de elevaciones más altas. Simboliza la conexión con el inframundo. Cámara de la Reina. Ubicada a media altura, fue abandonada o reutilizada, y es notable por sus dos pozos de aire o pozos estelares bloqueados. Cámara del Rey. Situada casi en el centro de la pirámide, es el pináculo de la ingeniería. Está construida enteramente con granito rojo de Asuán, un material traído de más de 800 kilómetros de distancia, elegido por su dureza extrema y su simbolismo eterno. Sobre la Cámara del Rey hay un sistema de 5 cámaras de descarga, diseñadas para redistribuir la inmensa carga de los 100 metros de piedra que tienen encima. La función de estas cámaras es la certeza de que los ingenieros sabían exactamente cómo se distribuían las tensiones y el peso, proporcionando una solución de ingeniería civil que funcionó perfectamente durante milenios. La Gran Galería. Precisión de cierre. La Gran Galería, la rampa ascendente de 47 metros de largo que conduce a la Cámara del Rey, es un prodigio arquitectónico. Sus paredes se inclinan hacia adentro y el techo se eleva mediante un sistema de ménsulas, voladizos, con 7 capas que se superponen gradualmente, transfiriendo las cargas hacia los lados y no directamente hacia abajo. Esta ingeniería, que resuelve el problema de cubrir un espacio largo sin vigas de soporte, es una obra de arte de la distribución de fuerzas que ha resistido todo el peso de la pirámide. El faraón Menkaure, o Miserino, sucesor de Khafre, marca el final de la gran era de construcción de la Khimera dinastía en Giza. Su pirámide es significativamente más pequeña que las de su padre y su abuelo. Esta reducción en el tamaño no se debió a una falta de capacidad técnica, sino a un cambio en el enfoque teológico y económico del reino. La estabilidad ya no se mediría solo por el volumen de piedra, sino por la riqueza del acabado y la complejidad de los templos anexos. La pirámide de Menkaure. Énfasis en el detalle y la dureza. La pirámide de Menkaure fue construida alrededor del 2510 a.C. y fue concebida con una escala más humana. Su tamaño reducido contrastaba con el esfuerzo adicional que se puso en el revestimiento, utilizando materiales de extrema dureza que simbolizaban la eternidad. Los datos clave de la pirámide de Menkaure son: altura original, 65.5 metros, menos de la mitad de la altura de Khufu. Longitud, base, 103.4 metros. Ángulo de inclinación, 5,120. Un ángulo muy similar al de Khufu, demostrando que la fórmula geométrica de la estabilidad había sido perfectamente dominada. Volumen, aproximadamente 235.000 metros cúbicos, menos de una décima parte del volumen de Khufu. La característica más distintiva y tranquilizadora de la pirámide de Menkaure es el uso de granito rojo de Asuán en su revestimiento. El tercio inferior, los 16 niveles inferiores, fue revestido con bloques de este granito, una roca ígnea increíblemente dura. Transportar y tallar este material era mucho más laborioso que la piedra caliza blanda. El uso del granito, traído de 800 kilómetros de distancia, simboliza una inversión de calidad sobre cantidad. A pesar de su tamaño más pequeño, el coste y la dificultad técnica de esta pirámide pudieron haber sido comparables a los de sus predecesoras. El asentamiento de la meseta de Giza, el emplazamiento de las 3 grandes pirámides de Giza, Khufu, Khafre y Menkaure, no fue accidental, fue una elección guiada por la geología y la cosmología. Elevación natural. Las pirámides se asientan sobre la meseta de Giza, una elevación natural de piedra caliza que forma una base excepcionalmente sólida y estable. Esto minimizó los problemas de estabilidad que plagaron la pirámide de Meidum de Sneferu. La roca madre fue incorporada a la construcción, reduciendo la cantidad de mampostería necesaria. Alineación cosmológica. La meseta se encuentra en el lado occidental del Nilo, que para los egipcios era el lugar donde el sol se ponía y moría, el reino de los muertos. Este posicionamiento constante garantizaba que las pirámides sirvieran como el punto de transición seguro para el faraón hacia el más allá, alineado con el ciclo solar eterno. Alineación estelar. La orientación precisa hacia el norte. Casi perfecta en Khufu,
se lograba observando la órbita de las estrellas circumpolares que giran alrededor del polo celestial. Estas estrellas, que nunca se ponen, simbolizaban la inmortalidad y la constancia. Al anclar la pirámide a este eje celestial, los constructores anclaban al faraón en la eternidad. El mito popular de que las 3 pirámides de Giza se alinean con las 3 estrellas del cinturón de Orión es atractivo, pero la precisión de la alineación con el norte verdadero, determinado astronómicamente, es el dato técnico más tranquilizador y verificable. La organización de la construcción. Estabilidad social. La construcción de las pirámides fue posible gracias a una estructura social y logística increíblemente estable. Contrario al mito de los esclavos, las pirámides fueron construidas por trabajadores egipcios libres y cualificados. Mano de obra. Se estima que la fuerza laboral principal constaba de entre 20.000 a 30.000 trabajadores en cualquier momento, con un núcleo de albañiles y artesanos permanentes. Logística. Los trabajadores recibían una dieta constante y bien provista de carne, principalmente ganado, pescado y aves, pan y cerveza, lo que refleja un estado centralizado capaz de sostener a una gran población no agrícola con eficiencia. Duración. Se estima que la Gran Pirámide de Khufu se completó en un periodo de 20 a 23 años, una hazaña de gestión de proyectos que habla de la increíble estabilidad del gobierno y la planificación a largo plazo. La existencia de un Estado capaz de organizar el transporte fluvial masivo de granito de 800 kilómetros y de mantener a 30,000 personas en un proyecto de 20 años es una prueba de la cohesión social y política del Imperio Antiguo, una era de orden y previsibilidad. La fascinación por cómo se construyeron las pirámides es una búsqueda constante de la mecánica de la certeza en el mundo antiguo. La pregunta no es si podían mover los bloques, sino cómo lo hacían con tal precisión y escala. La solución logística más aceptada hoy en día se basa en la evidencia de los restos de los sitios de construcción y los avances en la ingeniería de rampas. El misterio resuelto, el sistema de rampas y trineos. La principal técnica para elevar los bloques de piedra, especialmente los más pesados de granito de Asuán, fue el uso de rampas masivas, construidas con escombros de ladrillos de barro, cascotes y tierra. Los arqueólogos sugieren que se utilizaron al menos 3 tipos principales de rampas para diferentes fases de la construcción. Rampas rectas. Una rampa simple y frontal perpendicular a una cara de la pirámide útil durante las etapas iniciales, pero que habría requerido una longitud inmensa para alcanzar la cumbre, más de 1 kilómetro para la Gran Pirámide, sin una inclinación insostenible. Rampas de envoltura en espiral. Rampas que se enrollaban alrededor de la pirámide a medida que se construía, utilizando la propia estructura como soporte. Esta es la solución más eficiente en términos de material y espacio para alcanzar las alturas máximas. Rampa de Hatshepsut, rampa de retorno. La evidencia en la cantera de alabastro de Hat-Nub, cercana a Amarna, sugirió un ingenioso sistema de rampas empinadas flanqueadas por escaleras, con postes colocados a lo largo de los lados. Estos postes permitían a los trabajadores usar cuerdas de arrastre para crear una especie de polea simple, rudimentaria, facilitando la subida de los pesados trineos por pendientes de más de 20 grados. El movimiento de los bloques se realizaba casi universalmente sobre trineos de madera tirados por equipos de hombres. La arena en el camino era mojada ligeramente con agua, según la evidencia de un mural encontrado en una tumba en Deir el-Bersha. Al mojar la arena, la fricción se reducía drásticamente, hasta un 50%, lo que hacía más eficiente el movimiento de bloques de 2.5 toneladas con equipos de solo 8 o 10 hombres. La logística de las pirámides se basaba en la simple, pero precisa, comprensión de la mecánica de la fricción, la precisión del revestimiento, los bloques de Tura. La inmensidad de las pirámides es abrumadora, pero la verdadera maravilla reside en la precisión microscópica del revestimiento exterior, que hoy se ha perdido en su mayoría. Los bloques de piedra caliza de Tura que formaban la superficie estaban tallados con una precisión tal que cuando se colocaban, las juntas entre ellos eran de menos de 0.5 milímetros de grosor. Estas juntas, increíblemente delgadas, se sellaban con una mínima capa de mortero que no actuaba como un pegamento, sino como un lubricante para ayudar a asentar las piedras con precisión y como un sellador contra la humedad. Se estima que la Gran Pirámide de Khufu
requirió unos 115.000 bloques de revestimiento, además de los 2.3 millones de bloques del núcleo. La colocación precisa de estas piedras pulidas, que exigía una alineación perfecta de la base, el ángulo y el plano vertical, es la prueba más fehaciente de la maestría de los talladores de piedra de la Kharfuntu dinastía. El piramidión, el toque final y la conexión solar. El punto más importante, teológica y arquitectónicamente, era el piramidión o benbenet, la piedra de coronación de la pirámide. El piramidión original era un bloque monolítico, tallado con una forma exacta de pirámide, que se colocaba en la cúspide. Se cree que los piramidiones de las pirámides más grandes estaban hechos de granito duro y recubiertos con una lámina de oro o electrum, una aleación natural de oro y plata. Este revestimiento metálico estaba destinado a capturar el primer rayo de sol matutino, simbolizando la ascensión del faraón y su unión con el dios Sol, Ra. La colocación del piramidión era el clímax de la construcción, un momento de precisión ritual y técnica, ya que tenía que ser elevado a una altura de casi 150 metros y ser perfectamente centrado para sellar la tumba real y completar su función cósmica. El hecho de que hoy no se conserve ningún piramidión de las grandes pirámides es un recordatorio de que solo la forma base de la pirámide es su verdadera garantía de eternidad, mientras que los adornos metálicos fueron víctimas del tiempo y del pillaje. Sin embargo, su diseño y función original demuestran que la arquitectura estaba intrínsecamente ligada a la cosmología solar. El impacto logístico y administrativo de las pirámides es un testimonio de la estabilidad económica y la capacidad de planificación del Estado egipcio de la Khuabaró dinastía. La construcción de un monumento como la Gran Pirámide no solo requería fuerza bruta, sino una sofisticada cadena de suministro y un sistema de contabilidad que garantizara que decenas de miles de personas fueran alimentadas y equipadas de manera constante durante más de 20 años. La previsibilidad de esta infraestructura es una certeza tranquilizadora. La administración del caos, la ciudad de los trabajadores. La existencia de una planificación urbana dedicada a la construcción masiva es la prueba más tangible de la organización social detrás de las pirámides. Hayt el Ghurab, la ciudad perdida. Las excavaciones al sur de la meseta de Giza revelaron los restos de una ciudad de trabajadores, conocida como Hayt el Ghurab. Esta ciudad no era un campamento temporal, sino un complejo de barracas permanentes, panaderías y cocinas que albergaba a miles de obreros. Dieta y nutrición. El análisis de los restos óseos y las cocinas reveló que los trabajadores recibían una dieta rica en proteínas, lo que contradice la idea de la esclavitud. Se estima que los obreros consumían alrededor de 4.000 calorías diarias, incluyendo grandes cantidades de carne de res, pescado y pan. La carne de res era un lujo, y su suministro constante demuestra el compromiso del Estado con la fuerza y la salud de sus trabajadores. La logística de proporcionar esta dieta constante era una garantía de la continuidad del proyecto. Huesos curados. Los esqueletos de los trabajadores a menudo mostraban lesiones severas, fracturas de huesos, que habían sido tratadas y curadas profesionalmente, lo que indica la presencia de personal médico cualificado en el lugar de trabajo. Esta evidencia subraya que los trabajadores eran activos valiosos que debían ser mantenidos en buenas condiciones y no esclavos desechables. La vida diaria en Hayt el Ghurab era un ejemplo de orden serial y jerárquico, con viviendas y panaderías dispuestas en cuadrículas precisas, lo que reflejaba la misma mentalidad geométrica que se aplicaba a la pirámide misma. El uso del granito. La logística del río. El granito rojo, extraído de las canteras de Asuán, unos 860 kilómetros al sur, era esencial para las cámaras funerarias y el revestimiento inferior de Menkaure. Su transporte requería una logística fluvial de precisión, sincronizada con el ciclo inmutable del Nilo. Las barcazas. Los bloques de granito, algunos de los cuales pesan hasta 50 toneladas, los dinteles y vigas de la cámara del rey de Khufu, se cargaban en barcazas fluviales masivas durante la temporada de inundación anual del Nilo, que ocurría aproximadamente de junio a septiembre. Canales de acceso. Los ingenieros de Giza construyeron un complejo sistema de canales navegables y puertos que llevaban directamente la carga desde el río Nilo hasta la base de la meseta de Giza, minimizando el acarreo terrestre que era mucho más ineficiente. Materiales de cantera.
Las canteras de Asuán son conocidas por el descubrimiento de un obelisco inacabado de 42 metros de largo que, si se hubiera completado, habría pesado más de 1000 toneladas. La existencia de este proyecto abandonado es una lección de que los ingenieros estaban dispuestos a empujar los límites de la tecnología de la piedra hasta el punto de la fractura, pero también sabían cuándo desistir. El dominio de la navegación interior y la ingeniería hidráulica, la construcción de canales, es una certeza de la capacidad de los egipcios para utilizar su entorno natural de manera constante y predecible. La certeza de los instrumentos, la precisión geométrica de las pirámides de Giza, la alineación de 360 de grado con el norte, fue lograda con instrumentos sorprendentemente simples pero efectivos, todos basados en principios de la física inmutable. La plomada y el nivel A, utilizados para la nivelación de la base. El nivel A era un dispositivo con una cuerda de plomada colgando de su ápice, que indicaba el nivel horizontal cuando la plomada se alineaba con una marca central. El gnomon y la estrella polar. La orientación astronómica se lograba con el guiomon, la cuerda. La unidad de medida fundamental no era una regla, sino la cuerda estirada utilizada por los arpedonaptas, tiradores de cuerda, que eran esenciales para trazar los ángulos rectos de 90 grados usando el famoso triángulo de 3.45, una aplicación práctica y constante del teorema de Pitágoras miles de años antes de que el propio Pitágoras naciera. La precisión de las pirámides es la garantía de que el conocimiento fundamental de la geometría y la astronomía ha sido una constante en la civilización humana. El legado de las pirámides de Giza no se limita a sus dimensiones físicas, sino a su profundo significado teológico y cosmológico. Estas estructuras no fueron concebidas solo como tumbas, sino como puntos de transformación, anclajes masivos que facilitaban el ascenso del faraón, asegurando su inmortalidad y, por extensión, la continuidad y la estabilidad de todo Egipto, el concepto de Ma'at. La teología de la forma, el Benben y el rayo de Ra. La forma de la pirámide misma es la certeza fundamental de su propósito. La pirámide es una representación física de Benben, el montículo primordial que, según la cosmogonía de Heliópolis, emergió de las aguas del caos, Nun, al comienzo de la creación. Al construir la tumba del faraón en esta forma, los egipcios recreaban el acto de la creación, asegurando que el faraón renaciera como el sol. La inclinación perfecta de los lados de la pirámide, el ángulo de 551 de Khufu, representa un rayo de sol petrificado que desciende del cielo. El texto de los textos de las pirámides, grabados en el interior de pirámides posteriores, B y Beisco dinastías, contiene hechizos que describen al rey ascendiendo por estos rayos hacia el dios Sol, Ra, y las estrellas imperecederas, las estrellas circumpolares. Esta conexión directa con el Sol garantizaba el ciclo eterno de la vida y la muerte. La puerta estelar. Los pozos de aire. Los 4 pozos de aire, o conductos estelares en la Gran Pirámide de Khufu, son quizás la prueba más contundente de la función astronómica de la estructura. No estaban destinados a la ventilación, ya que terminan bloqueados, sino que eran túneles rituales y simbólicos. La función de estos pozos era alinear al faraón con las constelaciones que simbolizaban la vida eterna y la resurrección. Pozos del norte, Cámara del Rey, apuntaban hacia la región de las estrellas circumpolares que giran alrededor del polo norte celeste y que, a diferencia de otras estrellas, nunca se ponen. En el tiempo de Khufu, esto incluía la estrella Tuban en la constelación de Draco, que era la estrella polar de la época. Estas estrellas se llamaban las imperecederas, el destino del faraón. Pozos del sur, Cámara del Rey, apuntaban hacia el cinturón de la constelación de Orión. Orión, para los egipcios, estaba asociado con el dios Osiris, el dios de la resurrección y del inframundo. Esta alineación constante y precisa es una garantía de que la arquitectura es un instrumento astronómico, diseñado para asegurar la transición segura del alma del faraón a la inmortalidad estelar, un sistema de coordenadas celestiales inmutable. El misterio del mortero, la constancia química. Un aspecto de la ingeniería piramidal que simboliza la inmutabilidad es la composición del mortero utilizado para sellar los bloques de revestimiento. Este mortero, que es extraordinariamente fuerte y duradero, ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo.
El mortero egipcio no era la mezcla de cemento a base de cal que conocemos hoy. Era una mezcla compleja de yeso, gypsum, cal y a veces contenía cenizas volcánicas o silicatos. Este mortero se endurecía de una manera que sellaba la estructura con una cohesión casi perfecta, actuando como un lubricante para la colocación de los bloques y un sellador contra el agua. La durabilidad de las pirámides, especialmente en sus juntas, es un testimonio de la química de materiales avanzada que garantiza la permanencia de la estructura. La Gran Pirámide de Khufu utilizó aproximadamente 500.000 toneladas de mortero en su construcción. La necesidad de producir esta inmensa cantidad de material con una calidad constante durante 2 décadas subraya la escala industrial de la operación y el control de calidad riguroso del Estado. La perfección, en la base, los bloques esquina. Un detalle final, que resume la precisión de la ingeniería, son los bloques de revestimiento de las esquinas. Para asegurar la alineación perfecta y el ángulo exacto de 551 en los 4 lados de la pirámide, los constructores tallaron bloques de esquina que debían tener la bisectriz perfecta del ángulo base, 45, en el plano horizontal, y el ángulo de inclinación preciso en el plano vertical. La precisión con la que se tallaron y colocaron estos bloques es la razón por la que las esquinas de la Gran Pirámide son hoy tan increíblemente exactas a pesar de la pérdida del revestimiento. Es la certidumbre de la geometría aplicada en el punto más crítico de la estructura. El estudio de las pirámides va más allá de la dinastía IV y los gigantes de Giza. El Imperio Antiguo continuó la tradición piramidal, pero con una evolución teológica que trasladó el foco del volumen masivo a la inscripción del conocimiento y la complejidad ritual interna. Esta transición es una certeza histórica que demuestra la adaptabilidad de la arquitectura funeraria egipcia. Las pirámides de la V y VI dinastías, el auge del texto. Del. Las pirámides construidas durante las dinastías V y VI, alrededor del 2494 a.C. al 2181 a.C., aunque significativamente más pequeñas en tamaño que las de Khufu y Khafre, con núcleos construidos a menudo con mampostería de peor calidad o incluso ladrillos de barro, contienen una riqueza de información inigualable. El complejo de Saqqara, donde se encuentran estas estructuras, se convierte en el nuevo centro de la construcción. El cambio fundamental fue la aparición de los textos de las pirámides, la colección más antigua de escritos religiosos funerarios conocidos en el mundo. Ubicación de los textos. Estos jeroglíficos fueron tallados meticulosamente en las paredes de las cámaras internas y pasajes de las pirámides, comenzando con la del faraón Unis o Unas de la Ave dinastía. Contenido. Los textos son una compilación de hechizos, cánticos y rituales destinados a asegurar el paso seguro del faraón al más allá, a ayudarlo a transformarse en un Ak, un espíritu efectivo, y a unirse a las estrellas imperecederas. Volumen de información. El conjunto de textos en la pirámide de Unis consta de 283 hechizos distintos, y en pirámides posteriores, como la de Pepi II, este número aumentó. La aparición de los textos de las pirámides es una garantía de que la prioridad arquitectónica se había desplazado de la visibilidad externa a la protección y guía esotérica del faraón. La pirámide se convirtió en un libro de hechizos grabado en piedra, una certeza ritual inmutable. Los núcleos de las pirámides tardías. Economía y estabilidad. La calidad de construcción de las pirámides posteriores, dinastías V y VI, refleja un cambio en la economía estatal y una reasignación de recursos a proyectos no funerarios y templos solares. El núcleo de estas pirámides a menudo consistía en una estructura interna de piedra rellenada con escombros, tierra y ladrillos de barro. El ejemplo más notable es la pirámide de Pepi II, VI dinastía, cuyo reinado fue el más largo de la historia egipcia, 94 años, según Manetón. Altura de Pepi II, aproximadamente 52.5 metros. Núcleo. El núcleo interno de escombros hizo que estas estructuras fueran mucho menos resistentes a la erosión que las de Giza, que están hechas de piedra maciza y uniforme. Esta diferencia en la durabilidad es la evidencia de la disminución de la centralización y la disponibilidad de mano de obra y recursos a gran escala. A pesar de la menor durabilidad de sus núcleos, el revestimiento exterior de estas pirámides seguía siendo de piedra caliza fina, asegurando la apariencia externa de perfección.
Esto subraya que la apariencia externa de orden se mantuvo, aunque la estabilidad interna de la estructura se redujo. La garantía del emplazamiento. El eje solar. La mayoría de las grandes pirámides se encuentran cerca de la capital del Imperio Antiguo, Menfis, y todas están en la orilla occidental del Nilo. Esta ubicación constante no era una coincidencia logística, sino una necesidad teológica. Occidente. El occidente era la ubicación de la Menti, el inframundo, y el lugar donde el dios Sol, Ra, se ponía, moría y comenzaba su viaje nocturno de regeneración. Al ser enterrado en el oeste, el faraón se aseguraba de unirse al ciclo solar de renacimiento. Alineación. La estricta orientación norte-sur de todas las pirámides garantiza la conexión ritual con las estrellas circumpolares, inmortalidad, y el Nilo, fertilidad y vida. Esta constancia en la elección del emplazamiento a lo largo de 500 años, el Imperio Antiguo, es una certeza de la inmutabilidad de la cosmología egipcia, donde el orden terrenal se reflejaba perfectamente en el orden celestial. El estudio de las pirámides no se detiene en las estructuras visibles de piedra caliza, se extiende a la estructura geofísica de la meseta misma. Los avances en arqueología geofísica han proporcionado una certeza moderna sobre la estabilidad de los cimientos y el método de construcción, utilizando tecnologías no invasivas que confirman la maestría de los antiguos constructores. La garantía geofísica. Métodos no invasivos. Las técnicas geofísicas permiten a los científicos ver debajo de las pirámides y sus complejos sin mover una sola piedra, confirmando la solidez de los cimientos. Radar de penetración terrestre, GPR. Este método utiliza ondas de radar para detectar anomalías subterráneas. El GPR ha sido crucial para mapear los túneles subterráneos y las cámaras de entierro no descubiertas en la meseta de Giza, confirmando la existencia de galerías y estructuras construidas directamente sobre la roca madre. Sondeo eléctrico vertical, BES. Mide la resistividad eléctrica del subsuelo. Los estudios BES alrededor de las pirámides confirmaron que la roca madre, caliza numulítica, es uniforme y que las capas de cimentación superficial se ajustan a las variaciones naturales de la meseta, utilizando la geología como un ancla natural. Gravimetría. Mide las pequeñas variaciones en la fuerza de la gravedad. Estas variaciones pueden indicar la presencia de vacíos, cámaras o túneles, o por el contrario, masas densas, como un núcleo de roca madre no excavado dentro de la pirámide. La gravimetría ha sido vital para el descubrimiento de anomalías en la pirámide de Khufu, sugiriendo cámaras o pasajes ocultos. El uso de estas técnicas ofrece una garantía científica de que las pirámides no se asientan simplemente en la arena, sino que están ancladas a la firmeza geológica de la meseta, un factor de estabilidad conocido y elegido por los constructores de la Kharfum Parsi dinastía. La Gran Galería de Khufu. Certeza estructural. Volviendo a la Gran Pirámide, la Gran Galería es un prodigio de la distribución de carga. La precisión de sus dimensiones es una constante de ingeniería que merece atención. Longitud, 47 metros. Altura, 8.5 metros. Volumen de la Cámara del Rey. La galería está diseñada para aliviar la presión sobre los pasajes inferiores y la Cámara del Rey. El sistema de ménsulas, paredes que sobresalen 7 veces en el ascenso, desplaza la carga masiva hacia los lados de la estructura, distribuyendo el peso de manera uniforme sobre la roca circundante. En el centro del suelo de la Gran Galería corre un carril o canal. Se teoriza que este canal pudo haber servido para la elevación de los bloques de granito más pesados destinados a la Cámara del Rey, utilizando un ingenioso sistema de contrapeso y poleas, aunque no poleas verdaderas como las conocemos, sino dispositivos de cuerdas sobre palos o ejes. La existencia de un diseño tan especializado para la elevación de cargas masivas es una prueba de la ingeniería de procesos avanzada. El sarcófago, la roca inmutable. El sarcófago en la Cámara del Rey de Khufu es una de las piezas más notables y menos comprendidas. Está hecho de un solo bloque de granito rojo de Asuán increíblemente duro. Dimensiones: 2.28 metros de largo, 0.98 metros de ancho y 1.05 metros de alto. Colocación. Es notable que el sarcófago es demasiado grande para haber pasado por los pasajes ascendentes de la pirámide.
Esto ha llevado a la conclusión de que debió ser colocado antes de que se sellara el techo de la cámara del rey, un acto de planificación que dictó la secuencia de construcción y sellado del monumento. Precisión de la talla. El granito fue vaciado con una precisión asombrosa, presumiblemente utilizando herramientas de cobre y abrasivos de cuarcita o esmeril. El interior es pulido y liso, mientras que el exterior a menudo muestra marcas de sierra. El sarcófago de granito simboliza la permanencia de la forma funeraria. Al estar hecho del material más duro, representa un punto de inmutabilidad en el corazón de la estructura, diseñado para ser el contenedor eterno del cuerpo del faraón. La geometría de la seguridad, las cámaras de descarga. Sobre la cámara del rey de Khufu se encuentran las 5 cámaras de descarga o alivio, una característica de diseño estructural que garantiza la longevidad de la cámara funeraria. Cada cámara está separada por gigantescas vigas de granito que pesan hasta 70 toneladas cada una. La cámara más alta, la cámara de Campbell, nombrada por su descubridor, tiene un techo de vigas dispuestas en forma de techo a 2 aguas invertido, un diseño triangular que desvía la inmensa presión de la piedra hacia los lados sólidos de la pirámide, evitando que el peso colapse el techo de la cámara del rey. Este sistema de 5 capas es la certeza de que los arquitectos entendían la mecánica de la tensión y la compresión. El fin de la Cuarta dinastía y el comienzo de la Úmita y Sexto dinastías marcó un cambio drástico en la arquitectura piramidal. La obsesión por el volumen masivo que caracterizó a Giza dio paso a una ingeniería más económica y a una teología más inscrita. Este cambio es una certeza histórica que refleja la descentralización gradual del poder desde el faraón hacia los nobles y el culto al dios solar Ra. La estabilidad de la forma piramidal persistió, pero el material de la estabilidad cambió de la roca maciza a la palabra divina, el declive de la masa, relleno y ladrillo de barro. A partir de la Umpe dinastía, el tamaño de las pirámides se redujo y la técnica de construcción del núcleo se volvió menos robusta, lo que nos da un registro geológico de la gestión de recursos del Estado. Núcleos de escombros. Los faraones como Saure y la dinastía comenzaron a construir pirámides con un núcleo de mampostería de baja calidad, dispuesta en capas que se inclinaban hacia adentro, con los espacios intermedios rellenados con cascotes y arena. Este diseño economizaba piedra, pero hacía que la estructura dependiera totalmente de la integridad del revestimiento exterior. Una vez que el revestimiento se perdía, debido a la erosión o el robo, el núcleo se desintegraba rápidamente. Ladrillo de barro. Durante el Imperio Medio, dinastías 11 será 2055 a.C., la construcción piramidal se reorientó a la región de Fayum, con faraones como Amenemhat III. Las pirámides de este periodo, como la de Dashur y Jawara, utilizaban principalmente ladrillos de barro secados al sol como material de núcleo. El ladrillo de barro era rápido de producir y construir, pero extremadamente vulnerable a la humedad y la erosión. El uso de ladrillo de barro para construir una pirámide es un dato de eficiencia económica y de un abandono de la búsqueda de la permanencia geológica en favor de la velocidad y la escala necesarias para los proyectos. La durabilidad se trasladó al revestimiento de piedra caliza, que seguía siendo la capa de protección y el símbolo de la perfección geométrica. La garantía del diseño modular, el complejo piramidal. A pesar de la variación en el material del núcleo, la disposición del complejo piramidal se mantuvo notablemente constante desde la Kunpro hasta la 12 dinastía. Esta constancia en el diseño ritual es la certeza de que el propósito teológico se mantuvo firme. El complejo piramidal clásico siempre incluía la pirámide principal, tumba del faraón, orientada al norte, el templo funerario, unido a la cara este de la pirámide, donde se realizaban las ofrendas diarias al espíritu del rey. La calzada, una larga vía ceremonial que conectaba el templo funerario con el templo del valle. El templo del valle, ubicado cerca del Nilo o un canal, era el punto de llegada del cuerpo del faraón por vía fluvial y el sitio de la purificación ritual. Pirámides subsidiarias, pirámides más pequeñas, pirámides de las reinas, o una pirámide de culto. La estandarización de este diseño modular a lo largo de 500 años o más es una prueba de la inmutabilidad de la burocracia religiosa egipcia. El faraón podía cambiar, el material podía degradarse, pero el flujo ritual a través de estos espacios arquitectónicos se mantuvo constante. La astronomía de la precesión.
La precisión de la alineación de las pirámides de Giza con el norte verdadero es un tema de constante estudio. Este logro es un testimonio del conocimiento astronómico, pero también nos proporciona un dato geológico de cambio constante: la precesión de los equinoccios. Precesión axial. El eje de rotación de la Tierra describe un cono en el espacio en un ciclo de aproximadamente 25.800 años. Esto significa que la estrella polar, la estrella más cercana al polo norte celeste, cambia con el tiempo. Alineación antigua. En la época de Khufu, c. 2560 a.C., el eje apuntaba cerca de la estrella Tuban, en la constelación del dragón Draco, que servía como el punto inmutable para alinear la pirámide. Hoy en día, el eje apunta cerca de la estrella Polaris. El hecho de que los constructores lograran la alineación con una precisión de minutos de arco demuestra que su observación estelar era constante y rigurosa. Esta alineación no era solo práctica, era teológica, anclando la tumba del rey al punto más constante y eterno del cielo nocturno, el polo norte celeste. La alineación exacta es la garantía matemática de su creencia en la inmortalidad. El agua y el nivel, el Nilo como herramienta. La construcción en la meseta de Giza dependió de una comprensión constante de la hidrología del Nilo. La nivelación de la base de la Gran Pirámide se pudo haber logrado utilizando un método que incorporaba el agua como una herramienta de precisión: canales y zanjas. Se teoriza que los constructores pudieron haber tallado una red de canales o zanjas poco profundas en la meseta de roca madre, y luego las llenaron con agua del Nilo durante la temporada de inundaciones. Nivelación hidráulica. La superficie del agua dentro de estos canales, al ser perfectamente horizontal, proporcionó una referencia de nivelación constante y precisa para tallar la base de la pirámide a menos de 2.5 centímetros de uniformidad. Esta técnica subraya que la ley de la gravedad, que hace que el agua en reposo sea perfectamente plana, fue el instrumento de nivelación más constante y efectivo que poseían los egipcios. Su capacidad para replicar un nivel perfecto en una extensión de más de 5 hectáreas es un testimonio de su conocimiento de la física de fluidos. El concepto de la pirámide no desapareció, sino que se transformó radicalmente con el fin del Imperio Antiguo y la llegada del primer periodo intermedio, c. 2181 a.C. El caos político y la descentralización hicieron imposible la construcción de monumentos masivos, pero la necesidad teológica de permanencia continuó, transfiriendo la arquitectura de la eternidad de la superficie al interior de la roca madre. La transición arquitectónica, de la masa a la cueva y la pirámide simbólica durante el primer periodo intermedio y el Imperio Medio, el auge de los nobles locales y los gobernadores, nomarcas, llevó a la proliferación de tumbas excavadas en la roca a lo largo del Nilo, como las famosas tumbas de Beni Hassan. La tumba rupestre. Estas tumbas reemplazaron a las pirámides como la principal forma de arquitectura funeraria. Eran túneles horizontales o cámaras talladas directamente en los acantilados de piedra caliza. Este cambio de la construcción hacia arriba a la construcción hacia adentro fue una respuesta económica a la escasez de mano de obra centralizada. La seguridad y la permanencia se basaban en la dureza inmutable de la roca de la colina circundante, no en el peso del material apilado. El volumen de piedra necesario se redujo al mínimo, concentrando el esfuerzo en el revestimiento y la decoración ritual interna. Pequeñas pirámides de ladrillo. A pesar del cambio, el símbolo piramidal era demasiado poderoso para abandonarlo. Las élites locales y, más tarde, los faraones del Imperio Medio a menudo coronaban sus tumbas excavadas o sus complejos de mastabas con una pequeña pirámide de ladrillo de barro revestida de piedra caliza. Esta pirámide simbólica, mucho más pequeña, a veces de solo 20 a 30 metros de altura, mantenía la conexión cósmica sin la inversión logística de Giza. La pirámide negra de Amenemhat III en Dahshur, por ejemplo, fue construida principalmente con ladrillos de barro, demostrando que la forma era más importante que la masa para el simbolismo funerario de la época. El estudio de estas tumbas menores es una certeza histórica de que, cuando el orden político se relaja, la ambición arquitectónica se reduce, pero la adhesión al símbolo de la eternidad permanece constante. Esta transición es crucial, pues la pirámide se convierte de un objeto material per se a un símbolo geométrico funcional. La evidencia de la alimentación.
el granero del Estado y la constancia calórica. Los hallazgos en la ciudad de los trabajadores de Giza, Hayt el-Ghurab, ofrecen una certeza biológica sobre la estabilidad de la cadena de suministro. El análisis de los restos alimentarios es una ventana a la organización del Estado egipcio. Consumo de res y dieta constante. Se ha estimado que la fuerza laboral en Giza consumía unas 4.000 libras de carne de res, 1.800 kilogramos, al día. Esta cifra se calcula a partir de la inmensa cantidad de huesos de ganado vacuno de alta calidad encontrados en las cocinas del sitio, que eran restos de animales jóvenes y bien alimentados. Esta dieta proporcionaba a cada trabajador entre 3.500 y 5.000 calorías diarias, necesarias para el trabajo físico pesado. La constancia de esta dieta, mantenida durante décadas, es una certeza de la eficiencia burocrática y la planificación a largo plazo del Estado egipcio, que garantizaba la estabilidad calórica de su fuerza laboral como un activo vital. Organización agrícola y ganadera. Mantener un suministro constante de carne de alta calidad y más de 100.000 hogazas de pan diarias requiere una gestión agrícola centralizada y un sistema de almacenamiento masivo, con granjas dedicadas a la pirámide. La presencia de panaderías industriales dispuestas en filas idénticas, capaces de producir a escala masiva, es una certeza arquitectónica de la estandarización de la producción alimentaria. La previsibilidad de las raciones era una forma de control social y una garantía de la continuidad del trabajo. Un trabajador bien alimentado era un trabajador eficiente y tranquilo. La geometría de la seguridad, los bloques pivotantes y la integridad del sello. Un detalle de ingeniería que muestra una planificación a largo plazo son los bloques pivotantes utilizados para sellar la entrada a algunos pasajes. En lugar de utilizar un simple tapón de piedra, los constructores de la Gran Pirámide emplearon un método más sutil para ocultar la entrada principal: el bloque de revestimiento rotatorio. Se cree que la entrada original de la Gran Pirámide estaba sellada con un bloque de revestimiento perfectamente tallado que se asentaba en un sistema de pivotes o cojinetes de piedra. Este bloque se fundía con el resto de la pared y era virtualmente indetectable desde el exterior. Solo una persona que conocía la ubicación exacta del pivote podía empujar el bloque hacia afuera para acceder al interior. La masa de este bloque, combinada con su ajuste preciso, aseguraba su permanencia a menos que fuera manipulado desde un punto de apalancamiento específico. La precisión del sello, la precisión en el tallado de este tipo de mecanismo, es la certeza de que la ocultación y la seguridad eran tan importantes como la solidez. La capacidad de tallar una superficie de sellado tan precisa que resistiría la erosión y la detección por métodos rudimentarios es un testimonio de la maestría de la albañilería egipcia. Los relatos históricos de la entrada forzada por el califa Al-Ma'mún en el siglo IX 20 a.C. de Oshé sugieren la existencia de un sello tan perfecto que obligó a los intrusos a excavar un túnel adyacente para poder acceder a los pasajes internos. El fracaso de los ladrones forzados a excavar es la prueba de la integridad del sello original. La confianza en la geometría y la mecánica para garantizar la seguridad es un tema constante en la ingeniería piramidal. La constancia del límite de peso. Un dato técnico crucial en la ingeniería piramidal es el límite práctico de peso que los egipcios manejaron de forma rutinaria. Si bien se utilizaron vigas de granito de hasta 70 toneladas para el techo de la cámara del rey de Khufu, la gran mayoría de los 2.3 millones de bloques del núcleo tienen un peso promedio de 2.5 toneladas. Este peso promedio de 2.5 toneladas, que equivale aproximadamente al peso de un automóvil SUV moderno, representa un óptimo logístico y mecánico. Es el peso máximo que se podía mover eficientemente sobre un trineo con equipos de trabajo razonables, 8 a 20 hombres, sin requerir grúas complejas o sistemas de contrapeso masivos para cada bloque. Esta estandarización del peso del bloque fue clave para la velocidad y la constancia del flujo de trabajo, garantizando que el proyecto no se detuviera por el manejo de cargas excepcionales. La precisión en la alineación de la Gran Pirámide no es un accidente, sino el resultado de la aplicación constante de principios astronómicos. La arqueoastronomía estudia cómo las civilizaciones antiguas utilizaban su conocimiento del cosmos en su arquitectura. En el caso de Giza, la pirámide es un observatorio masivo que ancla el orden terrestre al movimiento inmutable de las estrellas. El método de alineación. El círculo estelar constante. La casi perfecta alineación de la Gran Pirámide con el norte verdadero
El método del círculo. Se cree que la técnica más probable para encontrar el norte verdadero, el polo celeste, fue el método del círculo del Sol o de la estrella. Este método implica trazar el camino de una estrella circumpolar que nunca se pone en el horizonte. Se marcaba la posición de la estrella al amanecer y al atardecer. El punto medio exacto entre estas dos marcas, trazado con una cuerda, definía el eje norte-sur verdadero. Constancia de la línea norte-sur. La clave de este método es que el eje norte-sur, definido por el polo de rotación terrestre, es la única dirección que no se mueve durante la noche. Al alinear la base de la pirámide con este eje inmutable, los egipcios garantizaron su permanencia ritual, ya que el faraón estaba anclado a las estrellas imperecederas, las circumpolares. Tolerancia de error. La variación máxima en las longitudes de los 4 lados de la Gran Pirámide es de solo 5.8 centímetros sobre una longitud de 230 metros. Esta es una precisión de una parte en 4000. Este bajo margen de error es una certeza de la rigurosidad y la estabilidad de su proceso de medición. La aplicación constante de la geometría y la astronomía demuestra que la construcción de la pirámide fue un acto de orden cósmico y no solo una obra de ingeniería civil. La garantía del sol y la dirección de la luz. Más allá del norte, la orientación de los templos y la calzada en el complejo de Giza confirman la primacía del culto solar. Templo funerario al este. El templo funerario siempre estaba ubicado en la cara este de la pirámide, mirando hacia el punto de salida del sol. Esto aseguraba que las ofrendas y los rituales se realizaran en el momento de la regeneración de Ra, el sol. El faraón, al ser sepultado, estaba posicionado para encontrarse con el sol renaciente. Calzada ceremonial. La calzada que conectaba el templo del valle con el templo funerario a menudo estaba cubierta y decorada con relieves que narraban el viaje del rey en su vida terrenal y su transición al más allá. La calzada misma era la trayectoria ceremonial que llevaba el cuerpo del rey desde el Nilo, el símbolo de la vida y el ciclo, hasta la base de la pirámide, el montículo primordial. La constancia de esta disposición, este, oeste y Nilo meseta, es la certeza arquitectónica de la inmutabilidad del ciclo solar en la teología egipcia. La densidad del mortero y la cohesión química. Retomando la química de la construcción, el mortero egipcio utilizado no solo servía como sellador, sino que también contribuía a la solidez general de la estructura, especialmente en las pirámides con núcleos de menor calidad de las dinastías V y VI. Composición del mortero. La mezcla principal de mortero era a base de sulfato de calcio, yeso deshidratado o anhidrita. Este yeso se obtenía calentando la piedra caliza que contenía yeso, un proceso que requería un control constante de la temperatura para asegurar la calidad. Volumen de uso. La Gran Pirámide, como se mencionó, usó cerca de 500.000 toneladas de mortero. La logística de producir y transportar esta cantidad de material químico con una calidad uniforme durante 2 décadas es un testimonio del control de procesos del Imperio Antiguo. Propiedades de sellado. El mortero se infiltraba en las irregularidades microscópicas de la piedra caliza de Tura, creando un sellado tan efectivo que las juntas resistieron la infiltración de agua y, crucialmente, la erosión eólica, viento y arena durante milenios. Este mortero se comportaba como un cemento de alta durabilidad, garantizando la cohesión química y física de la superficie piramidal. La permanencia de las pirámides, incluso después de que el revestimiento fuera retirado por completo, es un dato geológico de la fuerza de compresión que las estructuras ejercen sobre sí mismas, asistida por la cohesión del mortero. La certeza de la logística inversa, el desmantelamiento y la evidencia. Un aspecto importante de la inmutabilidad de la pirámide es la resistencia al desmantelamiento. Gran parte de la pérdida del revestimiento de Tura no se debe a la erosión natural, sino a que fue retirado sistemáticamente para ser utilizado en la construcción de edificios en El Cairo y otras ciudades durante el periodo islámico, siglos XI al XIII d.C. La dificultad del desmantelamiento. A pesar de que las pirámides fueron canteras para piedra de revestimiento de alta calidad, solo el revestimiento exterior se pudo retirar con relativa facilidad. El núcleo de las pirámides de Khufu y Khafre es tan masivo y los bloques están asentados con tanta precisión que el coste energético de desmantelar el núcleo es prohibitivo, incluso con tecnología moderna. La evidencia del impacto.
el fracaso del califa Al-Ma'mún en el siglo IX d.C., para encontrar un acceso fácil a la Gran Pirámide, obligándolo a excavar un túnel de 27 metros de largo a través de la piedra maciza, es una prueba de la integridad estructural original y la efectividad de los sellos. La pirámide, por su propia masa y precisión, es inherentemente resistente al desmantelamiento, ofreciendo una certeza física de su permanencia. Hemos establecido la inmensidad de las pirámides, pero la verdadera certeza de su longevidad reside en la precisión casi molecular de sus juntas y el profundo conocimiento matemático que las sustenta. El estudio de las juntas del revestimiento de la Gran Pirámide de Khufu ofrece un dato tranquilizador sobre la maestría de la albañilería. La precisión cero, juntas de milímetro, juntas de mineral Z. Las juntas entre los bloques del revestimiento exterior de la Gran Pirámide, piedra caliza de Tura, son un milagro de la precisión. Espesor mínimo. Se ha medido que el espesor promedio de las juntas entre los bloques de revestimiento es de solo 0.5 milwama metros. Para poner esto en perspectiva, es el grosor de la uña de un bebé o la mitad de un sello postal. Lograr este ajuste perfecto en bloques que pesan hasta 16 toneladas y tienen lados de varios metros es un testimonio de la increíble habilidad de los talladores de piedra egipcios. Mortero como lubricante. El mortero de yeso y cal utilizado en estas juntas no estaba destinado a sostener el peso. Las piedras se sostenían por el peso de la gravedad y el encaje, sino a actuar como un lubricante de posicionamiento y un sello hermético contra la humedad y el viento. La finura de la junta y la calidad del sello son la razón por la que la pirámide resistió miles de años sin una erosión significativa del núcleo antes de que se retirara el revestimiento. Planitud de la cara. Los bloques de revestimiento no solo encajaban perfectamente en las juntas, sino que la cara visible de la piedra estaba pulida con una planitud asombrosa. Se estima que el error en la planitud de la superficie de la cara era inferior a 1100 de pulgada a lo largo de un área de varios metros cuadrados. Esta uniformidad garantizaba que, una vez instalados, los bloques formaran una superficie piramidal perfectamente lisa y brillante. La perfección de la junta es la certeza física de que la ingeniería antigua podía alcanzar la precisión moderna sin herramientas mecanizadas, confiando únicamente en la constancia de la mano humana y la calidad de la medición. La garantía de pi y phi, matemáticas en la roca. El diseño de las grandes pirámides, especialmente la de Khufu, incorpora números trascendentes que simbolizan la permanencia y el orden natural, uniendo la ingeniería a la matemática pura. La proporción pi, PCCA. El diseño de la Gran Pirámide está intrínsecamente ligado al número pi, Pina 3 Piu, Si 4 Bin 109. Si se toma el perímetro de la base de la pirámide y se divide por el doble de su altura, el resultado se acerca notablemente a P. Esta relación indica que los constructores pudieron haber intentado cuadrar el círculo, un antiguo problema geométrico, al hacer que el perímetro de la base fuera aproximadamente igual a la circunferencia de un círculo, cuyo radio fuera la altura de la pirámide. La proporción áurea, pH. El número áureo, pH, o phi ya, Nuno Numif 618, también aparece en la geometría de Khufu. La relación entre la altura de la cara, la apotema desde el vértice hasta la mitad de la base, y la mitad de la longitud de la base de la pirámide es Ounimau 618. Esta proporción, encontrada en la naturaleza y considerada estéticamente perfecta, ancla la pirámide a un orden universal y constante. La presencia de estas proporciones trascendentes no solo es una curiosidad, sino una certeza de que los arquitectos aplicaron un sistema de geometría sagrada para dotar a la estructura de una permanencia conceptual y matemática. Los secretos del núcleo. La roca madre incorporada. Un dato crucial para la estabilidad de la Gran Pirámide es que no fue construida completamente con bloques de piedra. Una gran porción de la roca madre natural de la meseta de Giza fue incorporada al núcleo, ahorro de material y estabilidad. Los constructores nivelaron la meseta de roca caliza y luego tallaron y moldearon el pico de esa roca para formar la base y el núcleo inferior central de la pirámide. Esto no solo ahorró un inmenso volumen de material de cantera, probablemente cientos de miles de metros cúbicos, sino que también garantizó que el centro de la estructura estuviera anclado directamente y de forma inmutable a la geología del planeta. Distribución de tensión.
Al tener un núcleo sólido de roca madre en la base, las tensiones de compresión de los bloques apilados se distribuían de manera más eficiente que si toda la estructura estuviera hecha de mampostería colocada. El núcleo de roca madre es una certidumbre geológica incorporada. La inteligencia del diseño no reside solo en la altura, sino en la utilización eficiente y estratégica de la topografía y la geología existentes. La certeza de la herramienta. Instrumentos de precisión. La precisión geométrica y de talla fue lograda sin instrumentos de hierro, sino con una maestría en el uso de herramientas de cobre, diorita y abrasivos. Sierras de cobre con abrasivos. Se utilizaban sierras de cobre, un metal relativamente blando, junto con arena de cuarzo o esmeril, que son mucho más duros que el cobre y la piedra caliza, para cortar y dar forma a los bloques de revestimiento. Las sierras actuaban como guías, mientras que el abrasivo era el verdadero agente de corte, taladros y tornos de arco. El granito del sarcófago de Khufu fue ahuecado utilizando taladros tubulares hechos de cobre y abrasivos. La perfección de los agujeros cilíndricos en el sarcófago solo puede explicarse por el uso de herramientas que rotaban con una presión y velocidad constantes. El logro no es el misterio de la tecnología, sino la certeza de la aplicación constante, precisa y laboriosa de la tecnología disponible para lograr resultados que desafían su simplicidad. La inmensidad de la pirámide es un hecho conocido, pero la verdadera certeza técnica radica en la búsqueda de sus vacíos internos. La geofísica moderna ha revelado anomalías que sugieren que la arquitectura de la eternidad todavía guarda secretos, ofreciendo una promesa constante de descubrimiento. Detección de vacíos. La muografía y el secreto del escondite. La técnica más avanzada para ver dentro de la Gran Pirámide sin perturbar su estructura es la muografía o radiografía de muones. Los muones son partículas subatómicas que se generan cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera terrestre. Estas partículas viajan a través de la piedra, pero son absorbidas por el aire. Al medir la cantidad de muones que pasan a través de la pirámide en diferentes ángulos, los científicos pueden detectar vacíos o cámaras ocultas donde menos muones son absorbidos, el gran vacío, Big Void. En 2017, el proyecto Scan Pyramids anunció el descubrimiento de un gran vacío, o Big Void, situado justo encima de la Gran Galería de Khufu. Esta cavidad tiene al menos 30 metros de largo con una sección transversal similar a la de la Gran Galería. Su función es desconocida, pero su presencia es una certeza estructural. La pirámide contiene una gran sección de espacio vacío, no previsto por los planos conocidos. Las teorías sugieren que podría ser otra cámara de descarga para aliviar la tensión o un pasaje de construcción utilizado y luego sellado. Anomalías de muones. Este descubrimiento subraya que las pirámides son estructuras de capas con ingeniería de espacio negativo, una certeza de que la estructura interna es más compleja de lo que sugieren los planos del siglo XIX. La búsqueda de la explicación de este vacío es la garantía de que el conocimiento sobre la pirámide sigue creciendo. La estabilidad de la pirámide, a pesar de la existencia de este gran vacío, es una prueba de que la distribución de la carga en el núcleo es mucho más eficiente de lo que se creía una certeza de la ingeniería. La garantía de los bloques de sellado y los tapones de granito. El sistema de seguridad interna de la Gran Pirámide es una obra maestra de la ingeniería antisaqueo, destinada a garantizar que el sarcófago y el cuerpo del rey permanecieran inmutables. Los bloques de tapón, plug blocks. Después de enterrar al faraón, el pasaje ascendente que conduce a la Gran Galería y la Cámara del Rey se selló con una serie de enormes bloques de granito. El granito, siendo más duro que la piedra caliza circundante, fue elegido para maximizar la dificultad de la perforación. Estos bloques de sellado, que fueron deslizados a su posición final mediante un sistema de rampas y cuerdas, actuaban como el cierre permanente. El mecanismo de deslizamiento. La galería descendente estaba equipada con ranuras y rebajes para sostener los bloques de sellado en su lugar durante la construcción. Una vez listos, estos bloques eran liberados para deslizarse por gravedad por la rampa y sellar la abertura. El uso de la gravedad y la inercia como un mecanismo de seguridad final es una certeza de la ingeniería pragmática. Los 3 bloques. Se han encontrado evidencias de 3 bloques de granito destinados a sellar el pasaje. El hecho de que fueran 3 sugiere una seguridad redundante. Incluso si un ladrón lograba sortear el primero, tenía que enfrentarse a otros 2. El fracaso de estos bloques de tapón
que fueron evadidos o perforados por los antiguos ladrones, probablemente poco después del entierro, no disminuye la certeza de la planificación de seguridad. Solo demuestra la persistencia de la codicia humana. Las fosas de las barcas solares, el viaje inmutable. El complejo de Giza incluye fosas excavadas en la roca madre, cerca de la pirámide de Khufu, que contienen las llamadas barcas solares. El descubrimiento más famoso es la barca intacta de Khufu, un artefacto de una certeza ritual inigualable. La barca de Khufu, descubierta en 1954 en una fosa sellada en la cara sur de la pirámide. Estaba completamente desmantelada en 1.224 piezas de madera de cedro, importada del Líbano, dispuestas metódicamente en el orden de montaje. Su posterior restauración demostró que era un barco funcional de 43.4 metros de largo, aunque su propósito era exclusivamente ritual. Propósito teológico. La barca solar no era para el viaje terrenal, sino para el viaje del faraón con el dios Sol Ra a través de los cielos durante el día, la barca Manjet, y a través del inframundo durante la noche, la barca Mesektet. Al enterrar la barca con el faraón, se garantizaba que su espíritu pudiera participar en el ciclo eterno del sol. La presencia de estas barcas, talladas con extrema precisión y desmanteladas con cuidado ritual, es una certeza arquitectónica de la cosmología funcional de Egipto. La arquitectura material estaba intrínsecamente ligada al tránsito astral. La Gran Pirámide es una maravilla visual y geométrica, pero también es un fenómeno acústico. Las propiedades de la Cámara del Rey y su material, el granito rojo de Asuán, sugieren que el sonido y la vibración jugaron un papel en los rituales funerarios, una certeza sensorial en un monumento de piedra. Las vibraciones de la permanencia, acústica de la Cámara del Rey. La Cámara del Rey de Khufu, construida completamente con granito rojo macizo de Asuán, exhibe propiedades acústicas únicas que han sido objeto de estudio moderno. Resonancia acústica. El sarcófago de granito dentro de la Cámara del Rey, al ser golpeado o vibrado a ciertas frecuencias, emite una nota resonante, a menudo identificada alrededor de la nota Fa sostenido, F-Paus, o La sostenido, A-Igas. Se cree que esta frecuencia podría haber sido producida por cánticos rituales, asegurando que el cuerpo del rey estuviera inmerso en una vibración constante. Propiedades del granito. El granito, siendo una roca ígnea dura, es un excelente conductor de sonido y vibración, a diferencia de la piedra caliza blanda que tiende a amortiguar las ondas sonoras. La elección del granito para la cámara funeraria no fue solo por su dureza o simbolismo eterno, sino posiblemente por sus propiedades acústicas constantes, que eran esenciales para los ritos de ascensión. El silencio del sistema. A pesar de la resonancia, el sistema de 5 cámaras de descarga sobre la Cámara del Rey, con sus techos triangulares y sus vigas macizas, actúa como un amortiguador estructural, asegurando que el peso masivo de la pirámide no se traduzca en una presión destructiva sobre la cámara inferior. El éxito de este sistema de ingeniería de carga es la certeza de que los arquitectos pudieron predecir y controlar las fuerzas físicas. La Cámara del Rey no es solo un espacio para el sarcófago, sino un instrumento de resonancia diseñado para facilitar la transición espiritual del faraón a través de la vibración, un factor inmutable en la física del sonido. La ley de la demanda. El coste logístico del granito. El uso del granito rojo de Asuán en las estructuras de Giza es el mejor indicador económico de la estabilidad y la riqueza del Imperio Antiguo. El coste logístico de este material es una certeza ineludible. Volumen de granito. Para la Gran Pirámide de Khufu, la Cámara del Rey, las cámaras de descarga y los tapones de sellado utilizaron un estimado de 500 a 800 bloques de granito, con un peso total de miles de toneladas. Khafre y Menkaure también hicieron un uso intensivo del granito en sus templos y sarcófagos. Rendimiento en la cantera. La extracción del granito requería una labor intensa, utilizando herramientas de diorita y dolerita, rocas más duras, para perforar y romper la roca mediante el método de cuñas de madera empapadas en agua que se expandían. El rendimiento diario en las canteras era extremadamente bajo en comparación con la piedra caliza blanda, haciendo del granito el material más caro. Transporte cifrado. El transporte de estos bloques de granito a lo largo de 860 kilómetros desde Asuán se realizaba en barcazas especiales. La capacidad de transportar un objeto de 70 toneladas
la viga más pesada, a esta distancia, requería una infraestructura constante de muelles, barcazas de alta resistencia y cientos de marineros y porteadores coordinados. Este flujo logístico ininterrumpido durante décadas es la certeza de la eficiencia económica centralizada. El granito era la divisa arquitectónica del Imperio Antiguo. Su presencia en la Cámara del Rey es una prueba de la riqueza concentrada y la voluntad de invertir recursos masivos para garantizar la permanencia del faraón. Las dimensiones del tránsito. El pasaje ascendente. El pasaje ascendente dentro de la Gran Pirámide, que conecta con la Gran Galería y la Cámara del Rey, es un ejemplo de ingeniería de acceso con dimensiones rigurosas. Ángulo fijo. El pasaje ascendente y la Gran Galería mantienen un ángulo constante de 262 con respecto a la horizontal. Este ángulo es preciso y está relacionado con la longitud del pasaje descendente, creando un eje de geometría simétrica. Dimensiones estrechas. El pasaje ascendente tiene solo 1.05 metros de altura y 1.18 metros de ancho. Dimensiones que, aunque ajustadas, fueron cruciales para el sistema de sellado con los bloques de tapón de granito. Los bloques fueron tallados para encajar con precisión quirúrgica dentro de estas dimensiones. La estricta uniformidad dimensional del pasaje ascendente es la certeza de que el diseño interno no fue improvisado, sino que se basó en planos y mediciones constantes para el sellado final. Los enigmas de la precisión en el trazado y la economía de la cantera. La certeza de la pirámide no solo reside en su escala, sino en la perfección de los detalles a nivel de ingeniería de materiales. Los constructores egipcios exhibieron una comprensión asombrosa de cómo trabajar la piedra a través de la torsión y la flexión, asegurando la durabilidad de la estructura, la garantía del doblado, la ingeniería de la curvatura. La precisión de la Gran Pirámide se ha verificado en sus dimensiones externas, pero una sutil curvatura en las caras es un dato de ingeniería avanzado que garantizó su estabilidad y resistencia a la erosión. Cóncavo versus plano. Las caras de la Gran Pirámide no son perfectamente planas, están ligeramente cóncavas o hundidas hacia adentro en el centro. La desviación de la línea recta es de solo 92 centímetros a lo largo de los 230 metros de la base. Esta curvatura es casi invisible a simple vista y no fue verificada hasta el siglo XX con mediciones de alta precisión. Función estructural. Se cree que esta curvatura cóncava cumplía una doble función de estabilidad y drenaje. Estructuralmente, un lado cóncavo es más resistente a las fuerzas de la expansión térmica, calor extremo del desierto durante el día y frío durante la noche, y a la erosión eólica, viento constante cargado de arena. Función de drenaje. La ligera concavidad también ayudaba a que el agua de lluvia ocasional se drenara hacia las aristas de la pirámide y luego hacia abajo, protegiendo el centro de las caras de la erosión hídrica a largo plazo. El diseño cóncavo de las caras es una certeza de la ingeniería predictiva de los egipcios que planearon la forma de la pirámide no solo para el momento de su finalización, sino para resistir los efectos constantes del clima durante milenios. Economía de la cantera. El sistema del tajo abierto. La producción masiva de más de 2.3 millones de bloques para la Gran Pirámide fue impulsada por la eficiencia de las canteras de tajo abierto en la meseta de Giza y en Tura. Canteras locales. La mayoría de la piedra caliza del núcleo se extraía directamente de las canteras al sur y sureste de las propias pirámides. Este es el material más rápido y fácil de obtener. Los arqueólogos han encontrado vastas áreas de tajo abierto, que no solo proporcionaron la piedra, sino que también dejaron la meseta lista para recibir la base nivelada. El volumen de extracción de las canteras locales es comparable al volumen de la pirámide misma. Canteras de Tura. Para la piedra caliza de revestimiento de alta calidad, la cantera clave era Tura en el lado este del Nilo. Aquí, el proceso de extracción era más selectivo, buscando la piedra de grano más fino y color más claro. La uniformidad de la piedra de Tura garantiza la homogeneidad del material de revestimiento, esencial para la precisión de las juntas. El rendimiento por trabajador. Se estima que, para mantener el ritmo de construcción de Khufu, completar 146.6 metros en 20 años, se requería la colocación de un promedio de 12 a 15 bloques por hora en la pirámide. Este ritmo constante de colocación solo podía ser sostenido por un flujo de suministro ininterrumpido desde las canteras.
lo que prueba la estabilidad del sistema de extracción y transporte. La organización del trabajo en la cantera era la certeza industrial del Imperio Antiguo, un sistema bien aceitado que alimentaba continuamente el gigantesco proyecto de construcción. La garantía del nivel fijo, el datum cero. La nivelación de la base de la Gran Pirámide con una precisión de 2.5 centu metros requirió la creación de un punto de referencia constante, o datum cero, a partir del cual se realizaron todas las mediciones de altura. Datum de nivelación. Se seleccionó un punto de la roca madre de la meseta, probablemente cerca de la esquina noreste, y se estableció como el nivel de referencia cero. Todas las mediciones de altura, la cima de la pirámide, y profundidad, la cámara subterránea, se calcularon a partir de este punto fijo. La constancia del nivel. El uso de un datum inmutable es la base de la ingeniería civil moderna. El hecho de que los egipcios lo emplearan a esta escala garantiza la consistencia de la construcción a lo largo de décadas. El control de las tres dimensiones, longitud, ángulo e incluso la curvatura, es la certeza de que la pirámide es un producto de la ciencia aplicada y la constancia de la medición. La precisión de las pirámides es la certeza de que los egipcios utilizaban un sistema de medición estandarizado e inmutable. La unidad básica de longitud, el codo real egipcio, fue la constante que permitió la uniformidad en la construcción masiva y la alineación perfecta. La garantía del codo real, el sistema de medición. El codo real egipcio, MEACA, era la unidad de longitud estándar utilizada para el diseño y la construcción de todos los grandes monumentos, incluidas las pirámides. Valor constante. El codo real es equivalente a aproximadamente 52.3 centímetros o 20.6 pulgadas. Este valor se basa en la longitud del antebrazo, desde el codo hasta la punta del dedo medio, más la anchura de la mano de un faraón o una persona de referencia. Subdivisiones estrictas. El codo se dividía en 7 palmos, cada palmo de 7.47 centímetros, y cada palmo en 4 dedos, cada dedo de 1.86 centímetros. El uso de un sistema basado en números enteros y partes del cuerpo proporcionaba un sistema de medición constante y replicable para todos los constructores y canteros. Herramientas. Patrón. Los constructores utilizaban reglas de codo de granito o diorita, grabadas con gran precisión, que servían como patrones de referencia inmutables. Se han encontrado fragmentos de estas reglas en los sitios de construcción, demostrando el esfuerzo por mantener la uniformidad en todo el proyecto. La existencia de estas reglas físicas es la garantía de que las dimensiones de la pirámide no dependían de la memoria, sino de un instrumento constante. La precisión de las dimensiones de la base de la Gran Pirámide, donde la variación es de menos de 6 centímetros en 230 metros, es una prueba de la coherencia del sistema de codo aplicado a lo largo de décadas de trabajo por miles de personas. La persistencia del culto. Los centros de peregrinación. Aunque la construcción masiva terminó después del Imperio Antiguo, el culto funerario en torno a las pirámides se mantuvo constante durante siglos, un testimonio de la permanencia del poder simbólico del faraón. Fundaciones de sacerdotes, Ka-priests. Cada complejo piramidal tenía una fundación dedicada al mantenimiento del templo funerario y a la realización de ofrendas diarias, pan, cerveza, carne, al espíritu, Ka, del faraón. Estas fundaciones a menudo sobrevivieron por cientos de años después de la muerte del faraón. Por ejemplo, el culto a Khufu y Khafre se mantuvo activo hasta bien entrado el Imperio Nuevo, casi 1000 años después de su construcción. Pueblos de la pirámide. Cerca de los complejos existían pueblos dedicados que albergaban a los sacerdotes, artesanos y administradores responsables del culto. Estos asentamientos, como el cercano a la pirámide de Pepi II, eran mini economías estables que vivían de las donaciones y los impuestos asignados al mantenimiento del culto. Ceremonias constantes. El propósito primario del templo funerario era la repetición diaria de rituales, garantizando que el faraón tuviera todo lo necesario para su existencia eterna. Esta rutina constante de ofrendas y oraciones era una certeza ritual que unía a las generaciones posteriores con el fundador de la dinastía. El hecho de que el culto a la pirámide sobreviviera a la caída de las dinastías y a los periodos de caos político es la prueba de que el valor simbólico de la pirámide era más duradero que su valor material, una certeza de la resiliencia cultural. La geometría esférica. El cuadrado en la base.
La base de la Gran Pirámide es notablemente un cuadrado con una precisión que desafía la escala del proyecto. El error máximo en el ángulo de las esquinas es de solo 1/40 de grado del ángulo recto perfecto de 90 grados. La alineación de las esquinas. La medición de las esquinas se hacía probablemente utilizando el triángulo sagrado 3.45, un triángulo rectángulo aplicado a gran escala. La capacidad de transferir un ángulo recto a lo largo de un lado de 230 metros demuestra una meticulosa aplicación de la geometría plana. El factor de la curvatura terrestre. Es crucial notar que en una escala de 230 metros, la curvatura de la Tierra se vuelve relevante. Los constructores, al buscar un nivel perfecto en la base, debieron compensar ligeramente la curvatura si utilizaban el método del agua, asegurando que su base fuera un cuadrado en el plano horizontal perfecto, un logro que demuestra una comprensión práctica de la topografía a gran escala. La pirámide no solo es un cuadrado perfecto, sino un cuadrado perfecto, proyectado sobre una superficie curva, una certeza de la precisión dimensional. La culminación de la ingeniería piramidal no es solo la altura, sino la elevación de las piezas más pesadas a la cámara del rey. El movimiento de los bloques de granito de 70 toneladas a una altura de casi 100 metros es la certeza de una ingeniería de elevación sofisticada. La garantía de la elevación, el misterio de la cámara del rey, el transporte del sarcófago y las vigas de granito de las cámaras de descarga a lo largo del pasaje ascendente y la gran galería requirió una solución de ingeniería de gran escala que, aunque no está completamente documentada, se puede inferir a partir de la geometría interna. Bloques de techo de 70 toneladas. Las vigas de granito más pesadas utilizadas en el techo de las cámaras de descarga sobre la cámara del rey pesan hasta 70 toneladas cada una. Esto está significativamente por encima del peso promedio de 2.5 toneladas de los bloques del núcleo. El sistema de contrapeso. La hipótesis más aceptada para la elevación de estas cargas a lo largo de la gran galería, con su inclinación de 26, es el uso de un sistema de trineos y contrapesos. Se teoriza que los constructores utilizaban un trineo pesado cargado con la viga y, simultáneamente, un contrapeso, quizás otro trineo cargado con piedra o pesos, que descendía por la gran galería a través de un canal central. Este contrapeso descendente ayudaba a mitigar la fuerza requerida para tirar de la viga ascendente. La necesidad de la gran galería. La gran galería, con sus paredes escalonadas y su altura de 8.5 metros, es la única estructura interna que podía haber alojado el espacio y la infraestructura de cuerdas necesarios para un sistema de elevación tan masivo. Su diseño es, por lo tanto, una certeza de la ingeniería de elevación. La geometría del espacio está definida por su función logística. El éxito del izado de estas vigas, que son la razón por la que la cámara del rey nunca colapsó, es una garantía de la precisión de la planificación logística y la comprensión práctica de la mecánica de fuerzas, termodinámica de la piedra. El factor de expansión, la Gran Pirámide, se encuentra en un entorno de extremo estrés térmico, temperaturas diurnas que pueden superar los 40 C y caídas bruscas de temperatura durante la noche. Los constructores, sin saberlo, tuvieron que manejar la termodinámica de la roca. Expansión térmica. La piedra caliza y el granito se expanden y contraen con los cambios de temperatura. Una estructura tan masiva como la pirámide experimenta un constante ciclo de microexpansión y contracción. Si los bloques hubieran sido unidos de forma rígida, este movimiento constante podría haber provocado fracturas. El mortero elástico. El mortero utilizado en las juntas, a pesar de su dureza, tenía cierta elasticidad o plasticidad. Este mortero actuaba como una junta de expansión primitiva, permitiendo el micromovimiento de los bloques debido a la temperatura sin comprometer la integridad de la estructura. La flexibilidad química del mortero es, por lo tanto, una certeza termodinámica de la resistencia de la pirámide. La curvatura cóncava. La ligera curvatura cóncava de las caras, mencionada en la parte 16, también ayudó a distribuir mejor las tensiones generadas por la expansión y contracción de la gran masa de piedra. El diseño demostró una comprensión instintiva de cómo mitigar los efectos de la temperatura ambiental a largo plazo. La supervivencia estructural de la pirámide durante 4.500 años en un clima desértico tan variable es una prueba de la resiliencia
del diseño frente a las constantes leyes de la termodinámica. La garantía del emplazamiento, el eje de rotación del Nilo. La ubicación de las pirámides en la orilla occidental del Nilo y su perfecta orientación no son solo por motivos teológicos, sino también por razones funcionales y topográficas. El eje de transporte, el Nilo, que fluye en una dirección casi perfecta norte-sur, fue el eje constante de transporte. La barcaza de granito que venía de Asuán utilizaba el flujo constante del río y el sistema de canales para moverse por la ruta más eficiente. Topografía del oeste. El lado occidental del Nilo tiene una meseta de roca caliza alta y estable, la meseta de Giza, ideal para cimentaciones masivas. El lado oriental, en contraste, es principalmente un valle aluvial, tierra blanda de inundación, y no ofrecía cimientos tan fiables para estructuras de millones de toneladas. La elección del oeste fue una certeza logística y geológica, combinada con la certeza teológica del poniente solar. La longevidad de las pirámides es una certeza estructural, especialmente considerando que la región del Valle del Nilo no está completamente libre de actividad sísmica. La resistencia de las pirámides a los terremotos es una prueba más de la solidez de su ingeniería masiva. El sistema de rotación y la certeza del reemplazo. La construcción de las pirámides requería que una gran fuerza laboral estuviera disponible durante todo el año, lo cual era un desafío para una sociedad agrícola. El sistema de rotación de trabajo fue la solución constante. La fuerza laboral central. Se estima que la fuerza laboral permanente, albañiles, talladores de piedra, capataces, era de unos 5.000 hombres. Estos eran profesionales que trabajaban en la construcción durante todo el año. Los contingentes estacionales, la mayor parte de la mano de obra, el flujo constante de mano de obra, se convirtió en un recurso tan predecible como la inundación del Nilo, lo que garantizaba que el ritmo de construcción se mantuviera inmutable a lo largo de 2 décadas. El sello subterráneo. La cámara de escape de Khufu. La cámara subterránea de la Gran Pirámide es la cámara más antigua, excavada directamente en la roca madre debajo de la estructura. Contiene un enigma de seguridad que demuestra la complejidad de la planificación funeraria. El Pozo del Ladrón. Cerca de la cámara subterránea se encuentra un pozo vertical, a menudo llamado el Pozo del Ladrón o Pozo de Escape, que conecta el pasaje descendente con el inicio del pasaje ascendente y la Gran Galería. Función inmutable. La función más probable de este pozo es que sirvió como una ruta de escape para los trabajadores y sacerdotes que tenían que sellar las entradas al pasaje ascendente con los bloques de tapón de granito mencionado en la parte 14. Una vez que los bloques se deslizaban para sellar el pasaje principal, el equipo de sellado utilizaba este estrecho pozo vertical para descender y salir de la pirámide a través del pasaje descendente. Bloqueo final. Tras su uso, el pozo de escape también fue sellado. La existencia de esta ruta de emergencia y su sellado final son la certeza de que la seguridad del cuerpo del faraón era el objetivo primordial, y la ingeniería interna se adaptó para garantizar que los sellos fueran colocados y nadie más pudiera salir o entrar. La presencia de este túnel estrecho y complejo es una certeza de la ingeniería de clausura diseñada para ser activada una sola vez. La superficie perdida, las reinas y la cuerda geométrica. El aspecto más inmutable de la Gran Pirámide fue su revestimiento pulido de caliza de Tura, que hoy se ha perdido casi por completo. El análisis de su función y su posterior remoción proporciona una certeza sobre la intención estética y la fragilidad histórica del monumento. La garantía del brillo. El espejo de caliza de Tura. El revestimiento de la Gran Pirámide no era solo una capa protectora. Era un elemento clave en su función teológica y un testimonio de la perfección del acabado. Grosor del revestimiento. Los bloques de revestimiento de caliza de Tura, aunque de encaje microscópico, tenían un grosor considerable, variando de 1 a 2 metros de profundidad. Esto aseguraba que la superficie exterior mantuviera su integridad a pesar de la presión y la erosión. El efecto de espejo. La caliza de Tura era de un blanco puro y cristalino que se pulía a mano hasta obtener un brillo espectacular. Cuando el sol del desierto se reflejaba en esta superficie, la pirámide entera debió haber brillado intensamente. La pirámide se habría visto como una estrella terrenal, un faro de luz inmutable que es el objetivo teológico de la ascensión del faraón a la luz de Ra. La cima dorada.
este brillo de la caliza blanca se habría magnificado por el piramidión, o benbenet, en la cúspide, que se cree estaba recubierto de oro o electrum. El contraste entre el blanco pulido y el oro brillante en la cumbre era la manifestación de la certeza de la riqueza y el poder solar del imperio antiguo. La remoción sistemática de este revestimiento, que comenzó en el periodo medieval para construir mezquitas y fortalezas en el Cairo, es la certeza de que incluso la ingeniería más precisa no puede garantizar la permanencia frente a la necesidad humana de materiales de construcción. La constancia de la realeza femenina. Pirámides de las reinas. El complejo de Khufu, en Giza, incluye 3 pirámides subsidiarias, G1A, G1B, G2C, ubicadas al este de la pirámide principal. Estas estructuras, aunque pequeñas en comparación, son una certeza de la estructura familiar inmutable de la criptodinastía. Identidad de las ocupantes. Se cree que estas pirámides fueron construidas para las reinas y miembros de la familia inmediata de Khufu. Por ejemplo, G-Minua perteneció probablemente a la reina Eteferes I, madre de Khufu, aunque su tumba intacta se encontró en una fosa cercana. La pirámide G1C fue para la reina Genutzen o posiblemente Meritites. Arquitectura uniforme. Las 3 pirámides de las reinas son de tamaño, proporción y estilo relativamente uniformes, cada una con una pequeña capilla funeraria anexa. Esta uniformidad arquitectónica es una certeza de la estandarización del estatus real y del orden jerárquico. La pirámide de culto. También se construyó una pirámide de culto, G1D, ahora casi destruida, que no era para el entierro, sino para albergar el Ka, espíritu, del rey. Su posición y su pequeño tamaño son la certeza de que su función era exclusivamente ritual, un punto de enfoque para las ofrendas. El trazado de las pirámides subsidiarias en el eje del complejo es una certeza de que la estructura familiar del faraón era un componente inmutable del plan de su inmortalidad. La herramienta más confiable, la cuerda del Arpedonapta. La cuerda era el instrumento más importante para la precisión geométrica de las pirámides, lo que demuestra que la certeza de la geometría se basaba en la constancia de una herramienta simple. El Arpedonapta, tirador de cuerda. Los geómetras egipcios, llamados arpedonaptas, eran los responsables de medir y trazar los ángulos y las distancias. Su herramienta principal era una cuerda de lino, anudada y estirada con precisión. El triángulo 1345. El método para trazar los ángulos rectos perfectos de 90 grados, esenciales para la base cuadrada y las esquinas, era la aplicación del triángulo pitagórico 3.4.5, que forma un triángulo rectángulo. Al anudar una cuerda con longitudes proporcionales a 3, 4 y 5 unidades y tensarla, los arpedonaptas creaban un ángulo recto perfecto, un dato de la geometría euclidiana aplicado miles de años antes de Euclides. Constancia de la cuerda. El lino y el cáñamo de las cuerdas eran cuidadosamente tratados para minimizar el estiramiento y la contracción por la humedad, asegurando que la unidad de medida, el codo, se mantuviera constante. La precisión de la pirámide es, en última instancia, la certeza de la constancia de la tensión y la medición de una cuerda estirada. El control de la medición a través de la cuerda es la base física de toda la precisión geométrica de Giza. La constante erosión de la esfinge y la cronología del sacrificio. El guardián del complejo de Giza, la Gran Esfinge, es una certeza de la vulnerabilidad geológica frente a la durabilidad de la pirámide. Su historia es una crónica de la lucha constante contra la erosión y la restauración, un dato inmutable de la intervención humana necesaria para mantener la permanencia. La garantía de la erosión. El ciclo de la restauración de la esfinge. La esfinge, al haber sido tallada en un afloramiento de piedra caliza que contiene diferentes estratos de dureza, ha sufrido una erosión desigual a lo largo de los milenios. Erosión por agua y viento. El debate sobre si la erosión principal fue causada por el viento y la arena, erosión eólica, o por la lluvia, erosión pluvial, es constante. Sin embargo, la erosión masiva, especialmente en la parte inferior del cuerpo, es una certeza de la vulnerabilidad de la piedra caliza blanda. El ciclo de restauración. La historia de la esfinge es una secuencia constante de enterramiento y restauración. El primer registro de una gran restauración data del Imperio Nuevo, c. 1400 a.C., cuando el faraón Tutmosis IV desenterró y la restauró, dejando la estela del sueño entre sus patas.
Esta estela registra el sueño de Tutmosis, donde la Esfinge, el dios Horemheb, le prometió el trono a cambio de la liberación de la arena. Este acto es la certeza de que incluso en la antigüedad, la Esfinge requería una intervención constante para resistir el medio ambiente. Restauraciones modernas. En el siglo XX, se realizaron vastas restauraciones con bloques de piedra caliza moderna y cemento, que a menudo causaron más daño debido a la incompatibilidad química con la piedra original. La necesidad continua de reparación subraya la diferencia entre la ingeniería de la pirámide, diseñada para resistir sin ayuda, y la del monolito, diseñada para ser una obra de arte vulnerable a los elementos. La Esfinge es una certeza de la fugacidad de la belleza artística frente a la permanencia geométrica de la pirámide. La contabilidad simbólica. El número de bloques. El número de bloques utilizados para construir la Gran Pirámide de Khufu, aproximadamente 2.3 millones, no es solo una métrica de volumen, sino un dato que simboliza la magnitud del esfuerzo colectivo y la constancia de la división del trabajo. El sacrificio de la masa. La cantidad de 2.3 millones de bloques representa la acumulación constante de la mano de obra a lo largo de 20 años. Cada bloque es un registro inmutable de un día de trabajo. Este número masivo es una certeza de la jerarquía de las necesidades. El Estado estaba dispuesto a sacrificar una inmensa cantidad de recursos para un solo objetivo funerario. Volumen por día. Con una estimación de 20 años de construcción, 7.300 días, la tasa de colocación de bloques fue, en promedio, de aproximadamente 315 bloques por día, o un bloque colocado cada 2 a 3 minutos durante el periodo de trabajo de 10 horas, como se discutió en la parte 16. Este ritmo es una certeza de la cadencia constante e ininterrumpida del flujo de trabajo y la logística. La constancia de la proporción. La proporción de bloques del núcleo, piedra caliza local, a bloques de revestimiento, caliza de Tura, es otro dato constante. La inmensa mayoría de los 2.3 millones de bloques son del núcleo, lo que demuestra que la prioridad era la masa pura y solo una pequeña fracción, menos del 5%, se destinó a la perfección del revestimiento. El número de bloques es una certeza matemática de la concentración de la voluntad estatal y la constancia de la productividad del imperio antiguo. La garantía de la geometría interna. Ángulos constantes. Los ángulos y pendientes internas de los pasajes de la Gran Pirámide son constantes, un dato que confirma el uso de instrumentos de medición fijos para garantizar la simetría. Pasaje descendente y ascendente. Ambos pasajes mantienen un ángulo constante de aproximadamente 26 con respecto a la horizontal. Este ángulo no solo es preciso, sino que está relacionado con la latitud de la pirámide y la línea de visión de las estrellas circumpolares. El ángulo de 45. Los ángulos rectos de 90 en las esquinas de la base y en las intersecciones de las cámaras son la certeza del dominio del triángulo 3.4. 5. Este ángulo de 90 es la constante más importante en la ingeniería, asegurando que el peso masivo se distribuyera verticalmente. La uniformidad angular en las cámaras internas, donde la luz no llegaba, es la certeza de que los constructores confiaban en la geometría y la medición ciega, tanto como en la observación visual. La certeza inmutable y la despedida. Hemos viajado a través de 4.500 años de historia, explorando la inmensidad, la precisión y la complejidad logística de las pirámides de Egipto. Desde la masa geológica de Khufu hasta la precisión milimétrica de sus juntas, cada dato verificado es una certeza que desarma el misterio y revela la maestría del imperio antiguo. La tríada de la permanencia. La inmutabilidad de la pirámide se resume en tres constantes fundamentales que resisten el paso del tiempo: el saqueo y la erosión. La constante geométrica, el orden matemático. La pirámide es la certeza de que las matemáticas puras fueron la base de la ingeniería. La constante logística, el orden burocrático. El proyecto requirió una logística ininterrumpida a lo largo de 20 años. El flujo constante de 2.3 millones de bloques, un bloque cada 2 a 3 minutos, la manutención constante de una fuerza laboral de 20.000 a 30.000 hombres, con una dieta rica en proteínas y el transporte fluvial de granito de 70 toneladas desde 860 kilómetros de distancia, son certezas de una burocracia estatal sin precedentes. La pirámide es el monumento a la gestión de proyectos y la estabilidad económica. La constante teológica, el orden ritual.
La forma piramidal es la representación del montículo primordial, Ben-Ben, y el rayo de sol petrificado que lleva al faraón al cielo. La orientación al oeste, la muerte, la alineación con las estrellas circumpolares, la inmortalidad y la existencia de los pozos estelares hacia Orión y Tuban son certezas de que la arquitectura era un instrumento funcional para el ascenso del alma, Bea, y la transición al espíritu efectivo, Ak. Un legado de solidez. Las pirámides no son reliquias estáticas, sino registros de la constancia humana. Son la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido no por un milagro o tecnología perdida, sino por la simple e inmutable aplicación de la mecánica de la masa, la precisión geométrica y una voluntad inquebrantable de permanencia. Su solidez es un recordatorio de que las mayores obras de la humanidad son productos de la predictibilidad y la disciplina. Gracias por acompañarnos en este vasto recorrido. Esperamos que esta exploración densa y detallada te haya proporcionado una certeza que supera el mito. Las pirámides son la prueba de que el orden es la forma más poderosa de la ingeniería. Hasta la próxima inmersión en la historia inmutable.